Muy buenas noches, es un gusto iniciar esta semana dándoles la bienvenida a través de todas nuestras plataformas digitales a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy estaremos por supuesto hablando de los coletazos, los efectos del que sin duda alguna es el escándalo de la semana, muchos dicen que del año, e incluso de lo que queda de gobierno para el presidente Gustavo Petro. Vamos, por supuesto, a tener la radiografía de lo que está pasando, pero más allá de eso, analizar las implicaciones que tiene esto para el Congreso, para el futuro de las reformas y, por supuesto, para la legitimidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso me acompaña a esta hora mi compañero de Fuente Política, Nicolás Rojas. Nicolás, bienvenido. Hola, Camila, muy buenas noches. Nicolás, háganos un resumen cortico de los efectos políticos de, no hablemos ni siquiera del fin de semana, de hoy lunes, de este escándalo. ¿Qué pasó? Tal vez el más inmediato es la renuncia de grandes figuras de la Alianza Verde que se está presentando hace tan solo unas horas. En principio, Antanas Mockus, una de las cabezas más visibles. La cabeza más visible. Sí, y tal vez el personaje político de este partido que más personajes trajo, como es el caso de Catherine Miranda, Catherine Jubinao, Angélica Lozano y un sinnúmero de figuras que hoy pues tienen representación en el Congreso, pues quiere dar un paso al costado. Y la otra, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, tal vez la que electoralmente, aspirando por el Partido Verde, más alto ha llegado a un cargo público, que fue la alcaldía de Bogotá. Entonces, son movimientos políticos que se están dando en las últimas horas y que sin duda va a tener repercusiones de pronto en el trámite de las reformas y en la modificación en las fichas de un partido. Vamos a ver una división en la Alianza Verde, una ala de Carlos Ramón González y otra ala más dada hacia Claudia López. Pues ala radical, donde están Inti Asprilla, Carlos Ramón González. ¿Qué otros congresistas así más hacia el progresismo o el petrismo? Esmeralda Hernández. Esmeralda Hernández, tiene toda la razón. Marta Alfonso. Marta Alfonso, que es de la Alianza Verde. Santiago Orozco. ¿Quién más? Santiago Osorio. Santiago Osorio. Santiago Osorio. ¿Quién más podríamos estar? Wilmer Castellanos, Jaime Raúl Salamanca, que son de la línea de Carlos Amaya en la Cámara de Representantes. Podríamos decir que Fabián Díaz, que está... Fabián no está ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá, pero me parece que está más hacia el costado del gobierno. Incluso recuerde que fue una opción en su momento para salvar la reforma a la salud. No se materializó, pero siempre ha estado favoreciendo al gobierno, ya sea con una ponencia alternativa o con un votico que termina salvando el voto positivamente la reforma pensional. Pues ahí está el panorama de lo que es la Alianza Verde y para analizar lo que está pasando con este partido que nació con la ola verde, con la bandera precisamente de todo lo contrario de lo que está pasando a su interior y con sus integrantes de la lucha contra la corrupción. Saludamos a Gabriel Cifuentes, el analista político de aquí de la casa. Gabriel, esto inició con la ola verde, pero hoy vemos esa ola de renuncias. Lo de Claudia, muchos dicen en redes, después de denunciar un secuestro, ahora se suma el profesor Antanas Mockus como lo políticamente correcto, ¿no? ¿No se vio así como un poco pegándose de una decisión de Mockus porque era lo que había que hacer? María Camila, Nicolás, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia. Cabe señalar algo. El Partido Verde no nace precisamente con la ola verde, ese fue el movimiento mockusiano, digamos, en las elecciones del 2010, pero el Partido Verde, que además trae su personería jurídica incluso del M19, es un partido, es un collage donde se pueden encontrar una multiplicidad de visiones y de ideologías en donde pueden convivir JP Hernández con Inti Asprilla, y entonces eso ha sido una particularidad del Partido Verde que en el último tramo de su vida había ya generado una serie fuerte seguidilla de golpes. De hecho, recordemos incluso que se había hablado de la posibilidad de una escisión del Partido Verde, que era algo que estaba sobre la mesa, en donde se estaban dividiendo el ala claudista, si se quiere, y el ala petrista. Ahora bien, si esto es oportunismo político o no, no lo sabría calificar, pero lo que sí le puedo decir, María Camila, es que fue el papayazo perfecto para que aquellos que no se sienten representados por la dirigencia verde, que estuvo además durante mucho tiempo en manos de Carlos Ramón González, que es petrista, asuman esta excusa para salirse inmediatamente y montar rancho aparte. Recordemos que lo mismo había pasado con el Polo y con Dignidad de Robledo, entonces algo parecido podría pasar en el Partido Verde. Pero, Gabriel, usted no lo quiere calificar de tal, pero analicémoslo. Claudia, en las últimas semanas,
Lo que dijo o en los últimos días, en estos últimos 5 días, es que el partido estaba secuestrado, le pedían la renuncia, hacía oídos sordos al tema y una vez lo hace Mockus, que siempre ha sido el referente de lo correcto en política, que de hecho Nicolás lo mencionaba, es quien ha llevado a esa colectividad a quienes hoy son sus reconocidas representantes a la Cámara y ha sido esa figura del civismo y de que los recursos son sagrados, su célebre frase, ahí sí lo hace ella. Esa actitud, ¿de qué más la califica uno? Creo que lo que generó la renuncia de Mockus fue la excusa para que Claudia, además, que recordemos llegó a la alcaldía de la mano de Antanas Mockus, se siga inscribiendo o pretenda acaparar y demostrarse como la representante de esa ala mocusiana. Es decir, no dividir al partido entre claudistas y petristas, sino dividir el partido entre petristas y el ala verde real que representa Antanas Mockus y todos los que detrás vienen, incluida Claudia López, que hoy es la principal exponente o ella quiere transformarse en la principal exponente del mocusianismo dentro del Partido Verde. Le entiendo. Bueno, esa es por la parte política de este escándalo, esos coletazos políticos. Pero quizás la parte más compleja, que más tiene pues tela por cortar en todo este escándalo es por supuesto la judicial, de donde está ya todo. Por eso saludamos a esta hora a Catalina Vargas, nuestra compañera de la Fuente Judicial, porque hoy, Catalina, hubo nuevos desarrollos al respecto, no tanto con implicados, sino con las supuestas pruebas que presentarían ya en las citas que tienen con la justicia esta misma semana, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla. Por favor, al igual que se le solicité a Nicolás, háganos un resumen cortico de qué fue lo que pasó este día, porque esto se va moviendo casi que cada minuto. Entonces, este lunes, ¿qué vimos en cuanto al desarrollo de lo judicial? Así es, María Camila, a Nicolás y a todos, por supuesto, muy buenas noches. Pues mire, esto en el ámbito judicial también avanza muy rápido. Este lunes tuvimos la oportunidad de dialogar con José Moreno, quien representa los intereses del señor Olmedo López, y él entregó más detalles de lo que sería esa matriz de colaboración que entregaría este hombre este martes a las 9 de la mañana ante la fiscal Andrea Muñoz, quien es la fiscal anticorrupción que estará a cargo de este caso o de este escándalo de presunto desvío de dineros para supuestamente sobornar a congresistas. Habló de que va a salpicar a ministros, a personas cercanas al alto gobierno, también a directores de entidades, entre otras personalidades, pero además aseguró que no solo entregaría su testimonio a la fiscalía para lograr acceder a este principio de oportunidad, sino que además está dispuesto a entregar chats, documentos, contratos y otro tipo de información que comprobaría y que demostraría que estas afirmaciones que él y también el señor Sneider Pinilla hacen alusión son completamente ciertas, son verídicas y que ellos tienen cómo demostrar esos señalamientos. Sí, Gabriel, el tema de las pruebas se convierte entonces en el foco ahora, porque si bien pues estalla el escándalo con acusaciones muy graves, esta es la versión de 2 señores que trabajaban en gestión del riesgo. Las pruebas es lo que finalmente determinará si se trancan o no las reformas en el Congreso, si pues están involucrados los presidentes del Senado y de la Cámara. ¿Cómo ve usted las declaraciones que incluso desde muchos sectores hoy han calificado de confusas en lo que tiene que ver con lo que anuncian como pruebas estos 2 señores y sus abogados medio hermanos de apellido Moreno? María Camila, lo primero es que en términos estrictamente legales, las pruebas solo van a ser pruebas una vez sean valoradas por las autoridades judiciales. Lo que se conoce hasta el momento son filtraciones a la prensa de un inmenso calibre, donde se han hecho anuncios, pero donde no se han aportado ni evidencias ni material probatorio alguno. De hecho, el señor Pinilla ha sido ya requerido 3 veces por la Fiscalía y se espera que esta semana por fin rinda una indagatoria. Entonces, hablar de pruebas como tal en este momento es referirse a lo que ellos en los medios han reportado. Es que lo interrumpo porque a eso me refiero, es decir, las acusaciones son de un inmenso calibre, pero pruebas no hay ninguna. No, no, hasta ahora, más allá de los chats de Olmedo Gabriel, espérame López que yo no estoy escuchando a Gabriel, si me ayudan, por favor.
Gabriel, hábleme a ver si ya lo recuperé. Más allá de los Ahora chats sí. que se han, más allá de los chats que se han presentado entre Olmedo López y el secretario de Transparencia, todo lo demás es de dichas, ¿no? De testimonios, de declaraciones, pero todavía no se conocen documentos o más allá de esos testimonios no se conoce ningún otro elemento material. Sin embargo, es importante señalar que lo que se ha dicho hasta el momento, de ser comprobado, es de suma gravedad en lo judicial. Pero en lo político, lo dicho ya tiene un efecto y tiene un efecto devastador para el gobierno, tiene un efecto devastador para el Congreso, tiene un efecto devastador para la agenda legislativa y seguramente va a cambiar el tono y el ritmo en el relacionamiento, no solo del gobierno con el Congreso, sino también la opinión pública frente al gobierno. Creo que lo que ha pasado es que se ha detonado una dinamita. Aquí hay un terremoto ético, jurídico y político del cual difícilmente el gobierno, así pretende escorrer el bulto, va a poder librarse, por lo menos hasta que no se aclare esta situación. Sí, sin duda alguna, los efectos se van a sentir en las diferentes ramas del poder. Nicolás, ¿qué pierde el gobierno? ¿Qué está en riesgo para el gobierno en el Congreso con este escándalo? Yo creo que lo que puede perder el gobierno en este momento es sacar por lo menos su primera reforma después de un camino lleno de piedras, que es la pensional. Solamente faltan 2 debates, los tiempos están muy justos y tal vez todo este manto de duda que hay sobre la transparencia en la forma que se han tramitado las reformas sociales, pues va a persuadir a algunos congresistas que van a preferir dar un paso al costado o no caminar al ritmo que espera el gobierno cuando faltan un mes, María Camila, para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? Se espera que entre el miércoles y el jueves ya llegue la reforma pensional a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que asignen ponentes, pero el mismo presidente de la República esta tarde lo escribió a través de su cuenta de X. Un día que se retrase la reforma, un día que no se vote, o por lo menos lo daba a entender, básicamente deja este texto hundido. Claro. Y el otro efecto que va a tener es que yo siento que en medio de este panorama el gobierno no se va a animar a presentar una reforma a la salud que hace 2 semanas estaba cocinado. Me acuerdo mucho el 8 de mayo, el 1 de mayo, hablando acá con Pedro Riveros, él nos decía, en política solamente se puede hablar de lo que ya pasó. Y nadie pensaba que después de una manifestación tan grande que tuvo el presidente Gustavo Petro, pues se iba a estar en esta situación tan difícil, donde su margen de gobernabilidad se ve complicado, pero también su margen de sacar adelante las reformas en el Congreso también se ha visto afectado por este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Exacto, es que le queda poco tiempo al Congreso. En ese sentido, Catalina, hablemos entonces de la defensa que tiene sus particularidades, sus curiosidades en este caso. Pues ya mencionábamos y lo vimos aquí el fin de semana en Noticias Caracol, los abogados de Sneider Pinilla y de Olmedo López son medio hermanos. Uno de ellos, pues el ex condenado fiscal anticorrupción corrupto Luis Gustavo Moreno, y su medio hermano, que en el pasado fue abogado de Sneider. De hecho, en la entrevista que usted le hizo, él tiene ahí un lapsus y menciona como su defendido a Sneider, porque él fue abogado de Sneider en un proceso puntualmente que él tiene por apropiación de un terreno baldío en Sabana de Torres, Santander. ¿Qué sabemos de ellos dos y de este relacionamiento? Porque pareciera, y es lo que dicen muchos, que ellos están aliados cuadrando esta defensa. Hable usted, ahora hablo yo. ¿Qué sabemos de eso? Antes de responderle esa pregunta, María Camila, agregando un poco a lo que decía Gabriel, es verdad que en este momento no hay pruebas como tal que se hayan aportado por parte de los señores Sneider Pinilla y Olmedo López, pero hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que la Fiscalía ya venía avanzando por sí sola en este camino o en esta investigación de este escándalo de los carrotanques. Incluso Noticias Caracol hace aproximadamente un mes, casi un mes y medio, anunció que ya se tenían listas decisiones judiciales que apuntarían a posibles imputaciones de... Catalina, ya recupero con usted la comunicación. Se nos congeló, Catalina, para seguir hablando entonces de las pruebas, de lo que hay en este proceso. Gabriel, sigamos hablando de la defensa. ¿Usted cómo ve
hablábamos con nuestros colegas de la unidad investigativa de Noticias Caracol este fin de semana y llegábamos a una conclusión, y es que en algún punto eso podría incluso configurarse en un conflicto de intereses o en una figura no muy delicada en materia de ejercer la defensa penal de estos dos hombres cuando tienen abogados medio hermanos. ¿Cómo ve ese tema? No, pues sin lugar a dudas, María Camila, esto enrarece aún más una situación ya de por sí enredada, donde además uno de los dos abogados, que fue el exfiscal anticorrupción, terminó preso por corrupto, pagando una pena en Estados Unidos y ahorita, digamos, pretendiendo sacar la cara por su defendido, alegando el principio de las segundas oportunidades y demás. Yo creo que esa estrategia de negociación de defensas no es algo éticamente aceptable, pero hasta que no se pruebe que hay, digamos, ese conflicto de interés o hasta que no se pruebe desde un punto de vista disciplinario que efectivamente lo que hay aquí es un entramado de defensas judiciales para poder adjudicar a un tercero, es muy difícil que se pueda caer esta defensa así bajo cuerda, esté absolutamente, digamos, conectada, absolutamente sincronizada. Lo que es cierto aquí, María Camila, es que en estos días lo que hemos visto es que va saliendo de a goticas uno, de a goticas el otro, y se va construyendo esta narrativa que le va metiendo más presión al gobierno, porque además lo que se viene a conocer cada vez es peor y cada vez echa más para arriba la responsabilidad de altos funcionarios del gobierno. Si efectivamente estas dos personas y estas dos defensas estuvieran trabajando en equipo, lo que uno puede anticipar es que en un principio de oportunidad donde ambos tengan un interés, lo más probable es que puedan destapar un ventilador y volverse una garganta profunda de lo que desde ya se anuncia podría ser el peor escándalo de corrupción de este gobierno. La defensa enrarecida y pues el potencial ventilador del que habla Gabriel. Catalina, la recuperamos afortunadamente. Por favor, continúe con el punto de las pruebas y háblenos de la defensa entonces del señor Olmedo y del señor Schneider. Bueno, en este punto quiero retomar lo que veníamos hablando, y es que la Fiscalía por sí sola, ellos sí tienen pruebas, porque ellos ya venían adelantando una investigación por su cuenta frente a este escándalo de los carrotanques. Incluso Noticias Caracol anunció hace ya varias semanas que ya estaban listas varias decisiones judiciales en el marco de este caso. Refiriéndome frente a la defensa, estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, y es que aunque es una defensa enrarecida, liderada por dos medios hermanos, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. La primera es que, por ejemplo, el doctor José Moreno se ha desligado de lo que ha sido la defensa de Luis Gustavo Moreno, que como ya hemos hablado, pues fue uno de los pilares fundamentales del escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Él dice que no va a manejar la misma estrategia de defensa que en este momento está manejando Luis Gustavo Moreno, y es revelar las matrices de colaboración o revelar las pruebas que tienen bajo la manga. Sin embargo, como dice Gabriel, sí puede ser un pilar bastante fundamental y se puede convertir en una garganta profunda en caso de que se logren esos dos principios de oportunidad, porque se podrían unificar esas informaciones y se podría lograr resolver un gran escándalo de corrupción, uno de los mayores escándalos de corrupción que sin duda pues va a tener que manejar la Fiscalía y la justicia, en este caso la justicia colombiana. Y si usted me deja sumarle algo, Claro Nicolás y que María sí. Camila, creo que esta es la gran prueba de fuego de la fiscal. Es decir, aquí no solo han perdido los partidos, el Partido Verde y el Partido Liberal, que han quedado pésimamente, pero también han perdido los organismos de control, es decir, la función preventiva desapareció por completo. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la Procuraduría General? ¿Dónde está la función preventiva de los Esa es la organismos de pregunta control? siempre que hay un escándalo como estos, Gabriel, en Odebrecht, en el cartel de la toga. Porque reaccionan a los titulares. Las mejores IAs son los periodistas, y eso es lo que estructuralmente hay que entrar a revisar. Y frente a la fiscal no puede fallar.
Si aquí la fiscal no demuestra independencia y contundencia, comenzará muy mal estos 4 años, porque aquí lo que se anticipa es, si estos dos personajes efectivamente aportan lo que dicen tener, esto va a escalar a altísimas dignidades y va a comprometer incluso al ministro del Interior. Y Sí, esto es la gran prueba de fuego porque puede poner en jaque al gobierno de Gustavo Petro. si Sí, tienen lo que dicen tener, ¿no? Eso es clave, no, y es Nicolás. que a esa última palabra que usted mencionaba, en jaque, a este gobierno nacional, ¿qué tanto futuro o qué tanta energía puede tener el gobierno para tramitar las reformas cuando los dos presidentes, los dos líderes que hay en el legislativo, pues van a estar más concentrados en su defensa que en tramitar las reformas, y un ministro del Interior que dice estar tranquilo, pero seguramente estas declaraciones le generaron una ampolla que No, le él, incomoda él no está tranquilo. ¿Quién Exacto. puede estar tranquilo con semejante escándalo? Exacto, y esto afecta el trámite de las reformas, Gabriela, en ese sentido, faltando un mes. Sí, claro, además porque ustedes mejor que cubren Congreso lo saben, faltan 2 meses, la pensional estaba en riesgo de entrar en conciliación, es decir, esto empantana muchísimo la agenda legislativa que ya estaba empantanada, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que yo creo es que todavía no conocemos es cuál es el tesón del efecto teflón que tiene Gustavo Petro. Es decir, el presidente hasta ahora ha sido muy hábil en escurrir el bulto, en decir que esto fue a sus espaldas, como ha pasado en todos los gobiernos. Pero habrá que ver cuando avancen las investigaciones si ese teflón se sigue manteniendo o si esto verdaderamente puede afectar de fondo la gobernabilidad del gobierno a 2 años de que acabe su mandato. Es decir, y esto sería muy delicado. Sí, es que Catalina está Levantó la levantando mano. la mano, Catalina. Es que miren, frente al papel que menciona Gabriel, que va a ejercer la fiscal Luz Adriana Camargo, quiero darles un dato que es un dato curioso Dime, mi en el vida. marco de esta discusión. ¿Qué? Hemos estado a punto de que se anuncien las medidas o esas decisiones judiciales que ya estaban listas, por ejemplo, en el caso de los carrotanques y también los periodistas que cubrimos la fuente de la fiscalía sabemos que se estaba a punto de anunciar nuevas medidas judiciales en el caso de Nicolás Petro. En estos dos casos que afectan al gobierno, se ha estado a punto de hacer anuncios por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo, pero no se ha hecho. La pregunta que queda sobre la mesa es ¿por qué no se han hecho estos anuncios? Claro, pues Catalina, con esta reflexión o con este resumen que usted nos hace del proceso, la despido. Muchas gracias por ayudarnos a entender entonces cómo podría funcionar lo que es ya la fiscalía, la que tiene en sus manos las acusaciones y llevar a juicio a estos dos sujetos. Gracias, Catalina. Gracias María Camila, Nicolás y Gabriel y a todos una feliz noche. Bueno, y nos quedamos aquí con Nicolás y Gabriel para hablar para volver un poco al tema político. ¿Qué mensaje envía Gabriel en general a la clase política colombiana, que es la que literalmente podría caer por efecto dominó? Estos dos hombres, o por lo menos Snyder Pinilla ha dicho que son por lo menos 15 congresistas y ya se habla de muchos, de Carlos Trujillo, de Juan Loreto, en fin, los nombres que se empiezan a mencionar dentro de lo que sería el ventilador son varios. ¿Qué efecto tiene que un personaje como Mocus, que como le mencionaba antes, pues ha tenido una carrera política intachable, siempre ha estado ahí como alcalde para enseñar las normas de civismo, lo correcto en la política, tome esa decisión y se haga a un costado? ¿Qué significado o qué peso podría tener eso no solo en la Alianza Verde, sino en toda la clase política colombiana? Pues María Camila, yo tiendo a ser pesimista y creo que no va a pasar nada. Y lo digo con mucho dolor, como alguien que ha participado, como alguien que ha visto cómo funciona el entramado político por dentro, los intereses que se mueven. Creo que este es un llamado desesperado a la ética, a la transparencia, a la cultura política, pero mientras sigan existiendo los incentivos perversos que existen en la política, ni siquiera un gobierno que después de 200 años de reivindicaciones alega o alegó representar un cambio, pudo zafarse de las prácticas políticas y clientelares. Creo que es un grito sordo, es un grito que llega a oído de la ciudadanía que está desesperada,
pero en el Congreso de la República no es la primera vez que ocurre un escándalo de esto, sino será desafortunadamente la última vez que presenciaremos de manera adolorida y de manera frustrada lo que está pasando hoy en día en Colombia. Gabriel, nos acercamos tal vez finalizando este 2025 a una 2024, una etapa preelectoral, se puede decir, Sí. donde muchos candidatos van a empezarse a decantar para el 2026. ¿Qué tanto está afectando a la izquierda este sinnúmero de escándalos? Si bien no está en cabeza el presidente o sus aliados más cercanos, pues sí hay un tufillo de desconfianza, sobre todo con un proyecto que prometió ser el cambio. Pues Nicolás, efectivamente yo creo que esta seguidilla de escándalos, porque recordemos que este no es el primero que tiene que capotear el gobierno, afecta las opciones de la izquierda, pero me preocupa también que del otro lado del espectro político hay muchos que tienen rabo de paja, es decir, tampoco es que se vea una alternativa y sin lugar a dudas, Nicolás, creo que con este escándalo comienza nuevamente a ser un tema de discusión dentro de la agenda política y en el centro de la discusión pública el tema de la corrupción, pero no se ven en este momento líderes que puedan con toda autoridad moral liderar una voz de oposición seria y contundente. Entonces creo que estamos en un momento de una crisis muy profunda de una clase política acéfala de líderes que verdaderamente puedan representar y recoger el sentir popular y sobre todo, y esto es lo más preocupante, de una clase política que no está dispuesta a dejarse correr el banquillo. Por lo cual la lucha frente al 2026 va a ser mucho más espinosa de lo que podíamos anticipar. Una pregunta final. El presidente Gustavo Petro volvió a sacar el tema de la constituyente en un trino larguísimo, un mensaje en su cuenta de X el domingo, después de todo este escándalo. ¿Será que esa propuesta que él ha puesto sobre la mesa en los últimos meses va a calar después de este escándalo? Cala en la narrativa de sus bases, pero es un disparate jurídico, es un disparate en cuanto significa una constituyente. Decir que se hace una constituyente para cumplir la Constitución es un sofisma, eso es una contradicción en términos. Y creo además que no tiene ni el apoyo político ni el clima en la opinión pública para avanzar en una idea de estas, así que yo lo interpreto más es como un globo para seguir ahondando en una narrativa polarizante que le conviene al gobierno, pero que le conviene también a la oposición más extrema y que en estos momentos es una oposición absolutamente débil y fácilmente derrotable. Globos, escenarios para distraer, es lo que vamos a ver. Y por supuesto ya, Gabriel, lo que queda es esperar a ver si lo que usted mencionaba, si lo que dicen estos dos señores, Sneider Pinilla y Olmedo López, es verdad, así tienen lo que dicen tener. Pues con estas conclusiones nos despedimos. Nicolás, gracias por haber estado en Sala de Prensa. A usted, María Camila, me quedo con una frase chiquita que dio Gabriel. ¿Cuál? Y es la falta de liderazgos. Claro. Que se está denotando en este momento. Una oposición huérfana y definitivamente, Gabriel, la conversación que se está llevando, quizás la más interesante en estos momentos es la de las calles, al ver esas marchas masivas desde los dos lados, pero pues mire usted que eso a nivel político o electoral es muy difícil ahorita descifrar quién estaría ahí a la cabeza de eso. Preguntémonos, María Camila y Nicolás, ¿quiénes no salieron? Es que uno se deja tortolar por la, no, lo por la hicimos, foto del dron. pero ¿sabe qué es lo triste? No, ¿Qué es lo triste? Que de hecho aquí hicimos ese ejercicio la semana pasada. Gabriel, yo me puse en la tarea de buscar a la gente que no salió a marchar, ese tercer grupo que es tan importante. ¿Y sabe qué es lo triste? Que son los que no quieren hablar. Es decir, Colombia vive el siguiente panorama y es que siempre quieren tomar las banderas y quieren tomar los micrófonos y quieren tomar el protagonismo los que están en la polarización, en los extremos. Y la gente que no salió a marchar, la buscamos y decían, no queremos hacer parte de ese ejercicio ¿puedo dar un dato polarizador. rápido? Mire, Rápido porque me toca cerrar según ya. el DANE, el 40% de la población en Colombia se considera de derecha y el 22% no está afín a ninguna ideología. Es decir, más del 60% de la población en Colombia en este momento sigue la línea de Gabriel y es que no siente confianza de varios liderazgos. Gabriel, gracias por estar en Sala de Prensa como siempre.
Seguiremos sin duda Muchas gracias, feliz noche. hablando muchas emisiones de Sala de Prensa con Gabriel, con nuestros analistas invitados y con todos nuestros compañeros sobre este que será sin duda alguna el escándalo que dicen y decía Gabriel Cifuentes marcará lo que será el gobierno del presidente Gustavo Petro. Quédense conectados porque ya llega aquí en Noticias Caracol Ahora Signo Pesos. Un saludo para todos.